La nieve caía suave sobre la vieja casa de madera en las afueras del pueblo, como si el cielo quisiera cubrirlo todo con un manto de silencio. Dentro, Patricia colocaba las últimas esferas en el árbol de Navidad. Tenía 67 años, el cabello blanco recogido en un moño torcido, las manos temblorosas, no solo por la edad, sino por la nostalgia que llevaba años desgastándola por dentro. La sala era pequeña, cálida, pero marcada por el tiempo. Un sofá con la tela gastada, cubierto por una manta tejida, cortinas de encaje amarillentas y una mesa con las patas raspadas, donde descansaba un viejo álbum de fotos. El aroma a canela y pino artificial llenaba el aire, intentando compensar el silencio pesado que solo existe en las casas donde hace mucho que no se escuchan risas. Habían pasado 5 años desde que su hijo, Marcos, dejó de visitarla. 5 navidades con una silla vacía. 5 inviernos sin escuchar el «mamá» que anunciaba su llegada con el frío entrando detrás de él. La pelea había sido terrible. Palabras duras, orgullo, viejas heridas que nunca se dijeron con calma. Él la acusó de no apoyarlo cuando dejó su trabajo para perseguir el sueño de ser músico. Ella, movida por el miedo, le llamó irresponsable. Marcos salió dando un portazo que quedó resonando durante años. Ella intentó llamarlo, lo buscó, lloró, hasta que el orgullo también la atrapó y dejó de insistir. Esa Nochebuena, Patricia volvió a preparar la cena como un ritual de fe. Un pavo pequeño, puré de papas, ensalada sencilla. La mesa estaba puesta para 2. No porque esperara realmente que él llegara, sino porque necesitaba mantener viva la esperanza. Las velas proyectaban sombras en las paredes desconchadas. El reloj marcaba las 8 con su tic-tac cansado. Patricia se sentó frente a la silla vacía, sintiendo cómo el corazón se le apretaba. «Dios mío», susurró, «si me escuchas, dame una última oportunidad. Solo quiero decirle que lo siento, que tenía razón, que lo amo más que a mi propio orgullo». Afuera, las luces de colores iluminaban otras casas donde sí había voces, villancicos y familia. En la suya solo había silencio y un plato de comida que empezaba a enfriarse. Tomó una copa de vino desportillada y brindó sola. «Por ti, hijo mío, donde quiera que estés, que seas feliz». Cada bocado sabía a nostalgia. Tras cenar, lavó los platos lentamente, como alargando el tiempo. Luego se sentó en el sofá envuelta en su manta, mirando las luces del árbol parpadear, como si fuesen latidos de una esperanza que se negaba a morir. Cerca de las 10, cuando ya se preparaba para apagar la casa e irse a dormir, escuchó algo, un motor acercándose. Su corazón dio un salto. Los faros iluminaron la ventana. Luego, el sonido de una puerta cerrándose y pasos sobre la nieve. Patricia se quedó inmóvil. 3 golpes suaves en la puerta rompieron el silencio. Abrió. Y allí estaba él. Marcos, más delgado, con barba, el cabello más largo, los ojos cansados pero vivos. Sostenía una guitarra gastada entre las manos. «Mamá». Su voz tembló. «Yo lo siento, siento tanto». Patricia no lo dejó terminar. Lo abrazó con una fuerza que la sorprendió, hundiéndose en ese abrazo que había soñado durante 5 años. Marcos lloraba contra su hombro. Ella le acariciaba el cabello como cuando era un niño. «Perdóname tú a mí», sollozó ella. Ambos hablaban al mismo tiempo, como si las palabras hubiesen estado esperando demasiado para salir. Y 5 años de silencio se derrumbaron en un instante. Dentro de la casa,
Patricia preparó chocolate caliente mientras él observaba el álbum sobre la mesa. Fotos de su niñez, su adolescencia, su primer concierto escolar. «Nunca toqué tu habitación», dijo ella acercándole la taza. «Siempre supe que volverías». Marcos bajó la mirada. «No merecía que me esperara, mamá». Se quedaron conversando durante horas. Él le contó que había tocado en bares pequeños, dormido en su auto, pasado frío y hambre, siguiendo un sueño que parecía burlarse de él. Hasta que 6 meses atrás, una disquera pequeña escuchó sus canciones. «Grabé un disco», dijo. «Hay errores, pero es mío. Y cada canción la escribí pensando en ti». Tomó su guitarra y cantó. La letra hablaba de madres que esperan con la luz encendida, de hijos que se van sin saber lo que dejan atrás, de perdón y regreso. Patricia lloró en silencio, conmovida por cada palabra. Al finalizar tomó sus manos ásperas. «Estoy orgullosa de ti, hijo. Siempre lo estuve. Solo tuve miedo y dejé que ese miedo hablara por mí». Marcos apoyó la cabeza en su hombro. Ambos se quedaron así, en un silencio que no dolía, sino que sanaba. Esa noche durmieron bajo el mismo techo. Patricia se despertó varias veces para asegurarse de que su hijo no era un sueño. En la mañana de Navidad prepararon el desayuno juntos. Marcos puso música. Ella bailaba entre el aroma a café y pan tostado. Reían como hacía años no lo hacían. Abrieron regalos sencillos pero cargados de amor. Ella le entregó un suéter tejido que había guardado todo ese tiempo. Él le dio un marco lleno de fotos de los lugares donde había tocado, cada una con una frase escrita atrás. «Aquí pensé en ti. Aquí también. Aquí te extrañé». Antes de irse, pues debía tocar en un evento esa noche, Marcos la abrazó en la puerta, como si quisiera recuperar todos los abrazos perdidos. «Volveré pronto, mamá. Ya no dejaré que pasen años. Te llamaré cada semana». Patricia le besó las manos. «Ve y vive tu vida. Persigue tu música. Yo estaré aquí, mi amor, siempre». Él subió al auto, arrancó, pero bajó la ventanilla antes de alejarse. «Te amo, mamá. Nunca lo olvides». «Yo también te amo, hijo», respondió ella con la voz quebrada. «Vuela alto». Cuando el auto desapareció entre la nieve, Patricia regresó a la casa. El aroma a canela seguía allí, las luces seguían parpadeando. Pero algo había cambiado profundamente. La silla que llevaba años vacía ya no lo estaba en su corazón. Tomó el álbum con las fotos nuevas. En la última página, con letra irregular, Marcos había escrito: «Gracias por esperarme. Gracias por no cerrar la puerta. Gracias por enseñarme que el amor siempre da segundas oportunidades». Patricia sintió un calor suave expandiéndose en el pecho. Comprendió que las segundas oportunidades no son casualidades, sino regalos que Dios concede cuando el corazón se rinde y deja espacio al perdón. Que el orgullo pesa más que el amor. Que perdonar duele menos que cargar el rencor. Que nunca es tarde para volver a casa. Esa noche, Patricia se durmió con una sonrisa que no recordaba desde hacía años. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñó con ausencias, sino con luz. Vio a Marcos tocando la guitarra en una sala luminosa, rodeado de esperanza. Y supo que aunque el camino había sido difícil, todo había valido la pena.
porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de regresar. Si esta historia te conmovió, si te recordó que nunca es tarde para perdonar o pedir perdón, compártela con alguien que necesite una segunda oportunidad. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos recuerdan que el amor siempre vence al orgullo, que los hogares esperan y que la bondad siempre trae milagros disfrazados de Navidad.